El tema de hoy es emociones y en cuanto a las emociones que están tan relacionadas con la psicología evolucionista, tenemos que hacernos varias preguntas. Tenemos que hacernos preguntas de por qué surgieron, es decir, preguntas del por qué a nivel evolutivo compartimos determinadas emociones con una amplia variedad de especies. ¿Qué problemas ambientales nos ayudaron a resolver las emociones para la supervivencia y la posibilidad de dejar descendencia? Otra pregunta, en otro nivel de análisis, es ¿cómo lo hacen? Y el cómo es una pregunta por el mecanismo, es descubrir cuáles son los pasos cognitivos, los pasos fisiológicos que realiza el cerebro-mente para conseguir que las emociones coordinen una serie de actividades. Entonces, desde la pregunta más de la finalidad de la presencia de las emociones en nuestros repertorios, que son las preguntas del por qué, y las preguntas del cómo, no tenemos que confundir cuando estamos respondiendo un tipo de pregunta y cuando estamos respondiendo otro tipo de pregunta al hacer investigaciones. Empecemos por una definición. Emoción y motivación son dos terrenos muy grises. A veces se los toma como dos conceptos muy independientes, pero es muy improbable que haya motivación sin emoción. Y de hecho, las emociones generan estados motivacionales, por lo cual es muy difícil separar estos dos conceptos, como también es difícil separar el sistema neuroendocrino, como vimos la otra clase. Entonces, las emociones nos disponen motivacionalmente para que el individuo abra un repertorio de acciones. El individuo puede autorregular, puede tener miedo y tener ganas de salir corriendo. Está motivado a escapar de la situación, pero sus cortezas prefrontales extinguen esa conducta en el sistema límbico para que no lo haga. Una cosa es que realmente se manifieste la conducta a que esté el estado motivacional predisponiendo a hacerlo. ¿Se entiende? Y la principal función que he investigado en las emociones es coordinar las otras funciones psicológicas. Hoy en día las emociones son pensadas como un coordinador de la atención, de la memoria, de la formación de aprendizajes, de la movilización de recursos a través del estrés para tener más energía para realizar una actividad física, y la coordinación secuencial en orden de todos los pasos que tenemos que hacer para actuar de forma rápida, no muy consciente ni muy racional, para poder hacer frente a una situación. Una situación de supervivencia en el Paleolítico no nos podía dejar parar la pelota, ponernos a pensar demasiado. Teníamos que actuar rápido si un depredador aparecía delante nuestro. Entonces, son las emociones organizadoras de la conducta. Vamos a ir históricamente a algunos descubrimientos que nos llevaron a tener las pistas de por dónde ir buscando, dónde se alojan las emociones en el cerebro. Bueno, Claver Bassi, dos investigadores que estaban estudiando los receptores para opioides en el lóbulo temporal medial en modelos animales, habían extirpado estas cortezas en monos rhesus y aparece un síndrome que tiene un conjunto de síntomas, pero lo que más nos interesa del conjunto del síndrome Claver-Bassi es la desaparición del miedo, del enojo y de otro tipo de emociones. Por ejemplo, los monos rhesus, como los que estamos viendo en pantalla, instintivamente sienten temor ante la presencia de una serpiente. No lo tienen que aprender, ya vienen preparados. Ven una serpiente y escapan. O se quedan paralizados porque las serpientes son sensibles al movimiento y entonces la parálisis genera que no sean atacados. Miren lo que hace este mono con síndrome de Claver-Bassi. Va derecho a agarrar la serpiente lo muerde, le duele, saca la mano por el dolor, después se olvida y vuelve a agarrarla,
y de repente cuando la agarra, intenta llevársela a la boca para explorarla eh, bucalmente como lo haría un cachorro, ¿sí? Y la serpiente lo vuelve a morder, le duele, no aprende y vuelve sin miedo a agarrarla una y otra vez. Estamos viendo que en el síndrome de Claver-Bassi desapareció el temor, desapareció el aprendizaje de que si me quemé con leche, veo una vaca y lloro, ¿sí? Desapareció el refrán para los monos de Claver-Bassi. Bien, ¿qué habían extirpado mientras estaban buscando otra cosa, mientras estaban estudiando las endorfinas? Eh, perdón, las endorfinas todavía no las conocían, estaban buscando los receptores para opioides para la gente que consumía opioides externos. Encontraron que habían afectado el sistema límbico, pero habían erradicado un montonazo de cosas en el sistema límbico. Entonces, durante mucho tiempo se sabía que el sistema límbico estaba relacionado con las emociones, pero ahí estaba mezclado el hipocampo, las amígdalas, el fornix, el septum, los cuerpos mamilares, las cortezas cinguladas, qué papel tenía cada uno y demás, no se sabía, ¿sí? Pero aquí estamos haciendo preguntas por el mecanismo. ¿Cuál es el mecanismo y el asentamiento neural de las emociones? ¿Sí? Estamos haciendo preguntas de ese estilo. Acá Duchenne, a principios de 1900, fines del siglo XVIII, él muestra y hace un cartografiado muy interesante de los músculos que se activan espontáneamente cuando tenemos una expresión facial de algún tipo emocional. Entonces lo que hizo Duchenne fue conectar diferentes electrodos en los rostros de los participantes y les inducía estas caras, que no eran sentimientos que estuvieran teniendo las personas, sino que estaban siendo inervados los pares musculares de de ambos lados del rostro para generar la expresión facial de la emoción buscada. Interesante es que si uno mantiene esa expresión facial durante un tiempo, empieza a experimentar la emoción que la expresión facial está produciendo. Por lo cual, hoy sabemos que hay un ida y vuelta entre la cara que ponemos y las emociones que empezamos a experimentar. Hay un ida y vuelta. Podemos sentirnos de determinada manera y espontáneamente mover 16 pares de músculos para sonreír, pero si ponemos esos 16 pares de músculos y sonreímos sin sentirnos contentos, después de un rato nos empezamos a sentir contentos, por ejemplo, ¿no? Como el circuito está interconectado. Lo interesante de lo que hizo Duchenne es una cartografía de muchas emociones y exactamente cuáles son los pares de músculos que están relacionados. Por ejemplo, la emoción que induce una sonrisa mueve 16 pares de músculos. Y en cambio, la cara de tristeza, de pesadumbre de una persona que está triste, mueve 36 pares de músculos. Fíjense, la economía de músculos que mueve el sonreír. También, Duchenne es el primero que pone de manifiesto las diferencias entre las sonrisas auténticas y las sonrisas falsas. Acá tenemos, de esos 16 pares de músculos que les acabo de comentar, dos que son fundamentales para hacer la diferencia. No, cuando sonríe puede sonreír con las comisuras de los labios. Pero si uno está sonriendo auténticamente, además del músculo cigomático que me va a mover esto, va a mover también el músculo orbicular que me va a hacer sonreír involuntariamente con las comisuras de los ojos. Paul Ekman es el gran continuador de Duchenne. ¿Conocen a Paul Ekman? ¿Lo han escuchado? Sí, sí. Lo deben conocer tal vez hasta por una serie que se llamó Lie to Me. Él es el asesor, es el psicólogo asesor de Lie to Me, de la serie que habla de cómo reconocer a través de las expresiones faciales los sentimientos que están teniendo las personas, como que el mismo psicólogo sea el detector de mentiras.
¿Sí? ¿Han escuchado ese término? Bueno, les pregunto, acá Paul Ekman está sonriendo genuinamente y está sonriendo de compromiso. ¿Me pueden decir qué Paul Ekman está sonriendo genuinamente? El primero. El primero. Sí, el primero mueve estas comisuras que esta otra persona no está moviendo. Si bien él lo está haciendo en esta foto bastante obvio para que no sea fácil el poder distinguirlo, ¿sí? Se nota la sonrisa genuina, aunque los labios y el músculo cigomático es muy similar en los dos casos, la sonrisa de los ojos es lo que distingue. Bueno, ¿qué hace Paul Ekman a diferencia de Duchenne? ¿No? Porque ya hemos visto en la historia cuántas veces, ¿no? Alguien descubre algo y viene otra persona y le cambia, y le pone otro nombre y se lo adjudica a sí mismo, ¿no? Ya lo hemos visto 1000 veces. El síndrome de Alzheimer se describió 10 veces en la historia, pero Alzheimer es el que recorre a todo el mundo, el último. Bueno, la cuestión es, Paul Ekman agrega cosas más interesantes. Primero, va a ser un instrumento que se llama el FAC. El FAC es un sistema que te filma, detecta el rostro y busca los músculos en la cartografía de Duchenne. Y a partir de él puede ver cómo están inervados esos músculos faciales y poder identificar qué emoción está teniendo esa persona a partir de este sistema, esta especie de red neural que puede detectar la emoción. Y puede detectar emociones que los seres humanos no somos capaces de ver, como las microexpresiones faciales. ¿Alguien escuchó hablar de las microexpresiones faciales? ¿Alguno que, aunque sea porque vio la serie Lie to Me, por ahí no leyó ningún libro de psicología de las emociones, pero Lie to Me ilustra un poco sobre ese tema. Las microexpresiones faciales son emociones involuntarias que toman el rostro, comunican algo, pero aparecen y desaparecen en milisegundos, y muchas veces el interlocutor es incapaz de detectarlas. Y en filmaciones que se hacen a través del FAC, él puede detectar estas microexpresiones faciales, y esto es uno de sus grandes descubrimientos. Sobre todo para usarlo como detector de mentiras. Acá tenemos otra de las grandes cosas que hizo Paul Ekman, que fue el estudio transcultural a nivel planetario. Él empieza con Nueva Guinea. Él es un científico estadounidense y va a estudiar emociones en estos guineanos, que esta población en particular vive en la edad de piedra. Es decir, tiene la tecnología de los habitantes que todavía no han desarrollado, por ejemplo, el manejo, del hierro o de otros metales, ni tampoco se han asentado para el cultivo, sino que persiguen de forma nómade la migración de los animales y recolectan alimentos en vez de cultivarlos. Bueno, estos individuos, a través de un traductor, Paul Ekman y su equipo idearon una serie de historias que inducen estados emocionales y le pidieron a los participantes imaginarse determinadas situaciones. Por ejemplo, este señor que está acá arriba, se le pide que piense, se imagine la situación, que él está caminando por un bosque y de repente encuentra un jabalí que está muerto hace ya varias semanas, está lleno de moscas y tiene un olor espantoso. Bien, cuando él empieza a imaginar esto, miren la expresión facial que tiene. Les pregunto a ustedes, ¿se parece a la expresión facial de alguna emoción que ustedes también expresan? Asco. Asco. Y les pregunto, ¿el asco
por más que estemos en una cultura tan distinta a la de este otro hombre, fíjense qué universal es el patrón de músculos que Duchenne cartografió, porque mueve los mismos grupos de músculos que movemos cualquiera de nosotros cuando percibimos algo que nos resulta asqueroso, cuando comemos algo desagradable, por ejemplo. ¿Sí? Miren esta cara. ¿Esta cara de qué es? ¿Qué dirían? Está interiorizándose en una de las historias que Paul Ekman le está contando. Tristeza. Es tristeza, exactamente. ¿Mm? Ujú. Está moviendo más músculos que cuando acá arriba está sonriendo. ¿Sí? Y acá se tiene que imaginar a su mejor amigo que ha fallecido. ¿Sí? Acá arriba, miren, acá hay una diferencia cultural. La hermana se casa con un miembro de otra tribu, y eso significa que las dos tribus se van a unir y él va a tener un compañero de casa nuevo, y eso lo pone contento. ¿Eh? Son menos patriarcales que nuestra sociedad. Digamos, esta historia no sé si lo pondría tan contento a un hermano occidental. Ahí hay una diferencia cultural, pero los pares de músculos que lo hacen sonreír son similares. ¿Sí? Y acá abajo, ¿qué me dirían que pasó? ¿Qué cara es esta? ¿Enojo? Exactamente. Acá la historia fue que los amigos se comieron toda la pizza, dejaron el pedazo más chiquitito y no tenía aceituna. ¿Sí? Y esto en Occidente y en Nueva Guinea enoja por igual. Y fíjense, los mismos pares de músculos se nos mueven a personas de culturas tan distintas. Y esto que primero lo probó en Nueva Guinea se extendió por todo el mundo, es decir, en sociedades asiáticas, investigó en Latinoamérica, estudió en Europa, en Asia, y encontró que podía describir por lo menos 6 emociones básicas que están presentes, que después son las que usaron para la película Intensamente, ¿no? Porque Paul Ekman tiene bastante llegada, y a la pobre sorpresa la dejaron afuera, ¿no? No le pudieron dar papel protagónico en la película. Pero estas son las 6 emociones básicas que Paul Ekman cartografió. Yo les hablo ahora que hay críticas también a Paul Ekman. Paul Ekman se centró en las emociones que generan también una comunicación social, intergrupal. No necesariamente todas las emociones que sentimos tienen una función de comunicación, ¿sí? Paul Ekman se centró mucho en la cartografía de Duchenne y olvidó muchas emociones que no siempre tienen una expresión facial característica. No importa, es para otro capítulo esto que les estoy mencionando. Acá están las grandes emociones: enojo, miedo, disgusto o asco, tristeza, alegría y sorpresa, que tienen expresiones faciales universales. Y de hecho, las encontramos en los niños pequeños. Los niños pequeños que no tienen lenguaje, que han venido al mundo y todavía no pueden ni sentarse, exploran oralmente con la lengua el mundo. Sin embargo, si su mamá les sonríe, saben qué músculos poner sin usar la voluntad, porque involuntariamente estos patrones vienen preparados para comunicar estas emociones y las podemos espejear con la persona que tenemos delante. Miren, la emoción de sorpresa, la emoción de puchero y la emoción de sonrisa en este niño. Ahora les quiero mostrar. Profe, perdón, una consulta. ¿Quién habla? Ahí Lucila, una sí. compañera puso que las emociones son universales y que no las aprendemos, sino que son innatas. O sea, ¿esto es así?
que las emociones venimos preparados para tener determinadas emociones y no son aprendidas. Eso sí, exactamente. Lo que sí, Ok. vamos a aprender a qué sentir emociones. Ahora lo voy a complejizar un poco, pero vos podés venir con el asco, ¿no? Como tiene este pobre hombre, ¿no? Tiene cara de asco. Vos venís preparado, como yo, vos, a que un gusto demasiado amargo en tu lengua, el haberle tenido asco y haber desarrollado esta emoción para escupirlo y sacártelo de la boca, te salvó de envenenarte. Vos dejaste más descendencia, ese rasgo se hereda, tu descendencia que sobrevive más porque no se envenena, porque no come cosas que son agrias o demasiado amargas, sobrevive más que aquellos que se lo comen sin ninguna restricción. Entonces ese rasgo empieza a ser cada vez más frecuente. Y la cara de asco le comunica a su grupo social, por ejemplo, a sus congéneres, de no comer ese alimento que está ahí en mal estado. Ahora bien, vos podés aprender a poner esa misma cara de asco con cuestiones simbólicas que sí aprendés. Por ejemplo, te da asco el Ku Klux Klan, te da asco que una persona sea racista y segregue a grupos por el color de su piel, por sus ideologías políticas. eh, Puede desagradarte el fascismo, por ejemplo, ¿no? Los fachos que dicen hay que matarlos a todos, hay con una bomba en la Villa Miseria. Bueno, a mí, cuando yo escucho ese tipo de declaraciones de algunos políticos, me produce la misma cara, ¿eh? Sin embargo, ese disgusto está ahora generalizado a cuestiones simbólicas para las cuales no vine preparado, las aprendí. ¿Me entendés? ¿Quién era? ¿Lucila la que me preguntó? Sí, 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 entiendo. Gracias. Venimos con ciertas preparaciones que luego las vamos a ir generalizando y complejizando, pero venimos preparados para tener emociones que nos han hecho sobrevivir en la filogenia de las especies y la compartimos con cualquier mamífero, esta cara que estás viendo ahí, ¿sí? Miren lo que, y muy interesante, pero no lo voy a hablar en esta clase, es la culpa y la vergüenza. La culpa y la vergüenza también estamos preparados para sentirlos los seres humanos sin necesidad de aprender. Vamos a necesitar una fase de aprendizaje para desarrollar vergüenza y aprendizaje, pero también estamos preparados para tenerlas en nuestro repertorio conductual. Es decir, así como las palomas vienen preparadas para volar, pero si no les enseñan a volar, no van a volar. Bueno, lo que hoy sabemos es que la culpa y la vergüenza, las dos grandes emociones que parecía que había que inculcarlas solo culturalmente, tienen un componente de preparación, pero también un componente de desarrollo. Pero se los dejo como curiosidad, después si quieren leer las cosas que estoy haciendo la revisión. Mitades izquierdas, rostro original y mitades derechas. ¿Qué es esto? A una persona le sacan una imagen, cortan la imagen, juntan las dos partes izquierdas, juntan las dos partes derechas y este es el rostro original de la persona. ¿Qué me dirían de las mitades? ¿Qué rostro es más expresivo para manifestar la emoción a nivel comunicacional? ¿El izquierdo? Las dos mitades izquierdas. El A lo notan como más expresivo, el B es Sí, como le cuesta un poquito más, ¿no? Es más moderado, el C, quiero decir. Notaron que las partes derechas no expresan con tanta intensidad. Sí, Bien, sí. bien. Esto llevó a ir pensando la dominancia del hemisferio derecho. Ya lo hemos visto con el lenguaje, ¿se acuerdan? Con el lenguaje, cómo
domina en la comunicación todo lo que tiene que ver con el entendimiento de la prosodia, del tono emocional de quien nos habla. Vieron que participa en el lenguaje el hemisferio derecho para entender la intencionalidad, entender la emoción del que nos habla, si nos está preguntando, nos está afirmando. Bueno, el hemisferio derecho, a diferencia del izquierdo, tiene cierta dominancia para la expresión emocional, ¿sí? Para la expresión facial emocional. Si se activa el hemicuerpo izquierdo, ¿quién lo está controlando? El hemisferio, las cortezas motoras derechas, ¿se entiende? Si el lado izquierdo es muy expresivo, quiere decir que el derecho lo está haciendo más expresivo. ¿Estamos todos claros con eso? ¿Mm? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, miren las sonrisas. Los estudios de sonrisas han mostrado sistemáticamente que las sonrisas empiezan primero del lado izquierdo, unos milisegundos. No nos damos cuenta de esto, ¿sí? Tenemos que tener un entrenamiento a lo Paul Ekman para estar mirando los rostros y detectar este tipo de cosas. Son asimétricas, son más marcadas a la izquierda cuando uno sonríe genuinamente, ¿sí? Cuando uno está sonriendo genuinamente, se te mueve primero la comisura izquierda del labio, milisegundos después empieza el derecho, o sea, el lado izquierdo del rostro primerea al lado derecho por milisegundos, y vemos la simetría de que la sonrisa es más marcada de un lado que del otro. En este estudio lo que les quería mostrar son las parálisis faciales. Las parálisis faciales nos muestran las diferencias entre las emociones intencionales y las parálisis faciales de, por ejemplo, la sonrisa genuina, la expresión emocional genuina, que no es deliberada ni pensada, ni es esa sonrisa de compromiso de que estás frente a una persona y le estás sonriendo como, ay, qué lindo lo que estás contando, y demás, ¿no? Como en la charla de ascensor. Miren, en las imágenes es mucho más elocuente. Una persona que ha tenido una lesión en las cortezas motoras primarias, en este caso las cortezas motoras primarias derechas, que no le permiten sonreír voluntariamente, ¿ven? Del lado izquierdo del rostro, y como el sistema límbico está intacto, y cuando le cuentan algo que es gracioso, la hace reír y maneja la sonrisa, el sistema límbico, y no las cortezas motoras primarias de forma voluntaria. Ven la sonrisa genuina de esta persona y cuando tiene que sonreír voluntariamente. Acá la persona está sonriendo voluntariamente, sus cortezas motoras, dentro de todo, están bastante intactas, pero las regiones de los ganglios de la base y demás relacionados con el sistema límbico, que generan que desde la motivación emocional de reírse espontáneamente, los ganglios de la base generen la sonrisa. Miren, este tipo, le gustó el chiste, pero miren la cara, no lo puede expresar. ¿Sí? Y acá vemos el mismo caso, la misma diferencia. El hombre que puede sonreír genuinamente, pero tiene una lesión en sus cortezas motoras que no le permiten voluntariamente sonreír. Muy bien.